El teléfono resbaló de mis manos cuando escuché a mi propia hija Elena decir esas palabras que me partieron el alma por la mitad. Claro que no voy a invitar a mi madre. Imagínate qué vergüenza va a causar delante de la familia de Adrián. Su voz sonaba tan fría, tan calculadora, como si estuviera hablando de descartar un mueble viejo que ya no le servía. Me quedé ahí parada en el pasillo de mi propia casa, con el auricular en el suelo y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. 64 años de vida, 8 años de viudez y 38 años siendo madre de esa criatura para descubrir que me consideraba una vergüenza. La conversación continuaba del otro lado de la línea. Elena hablaba con alguien, probablemente con María, mi nuera, esa influencer de cuarta que vive publicando fotos de la casa que yo le compré a mi hijo Miguel. Tú sabes cómo es mamá. Jorge va a pensar que somos una familia de... Bueno, tú me entiendes. Adrián ya bastante que acepta que vengamos de donde venimos. ¿De dónde venimos? ¿Acaso se había olvidado que gracias a donde venimos, ella pudo estudiar arquitectura en la universidad más cara del país? ¿Que gracias a mi trabajo de hormiga, levantándome a las 5 de la mañana durante décadas para construir mi pequeño imperio inmobiliario, ella ahora puede darse el lujo de ser selectiva con sus clientes? Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme contra la pared. El papel tapiz que había elegido Elena el año pasado cuando redecoré tu casa, mamá, para que se vea más moderna, ahora me parecía una burla. Todo en esta casa gritaba el dinero, que yo había ganado con mis propias manos, el mismo dinero que ella gastaba como si fuera agua. Además, ya sabes que mamá no va a saber comportarse. Va a llegar con uno de esos vestidos horribles que se compra en el mercado. Va a hablar demasiado fuerte. Va a contar anécdotas embarazosas de cuando éramos niños. Elena soltó una risita nerviosa que me helió la sangre. La familia de Adrián es muy refinada. Su hermano Jorge es diplomático. Su madre fue Miss Universo en los 80. ¿Te imaginas a mi mamá tratando de conversar con esa gente? El auricular seguía en el suelo, pero yo ya no podía moverme. Cada palabra era como un puñal directo al pecho. Esta era la misma niña que solía gatear hasta mi cama cuando tenía pesadillas. La misma que me abrazaba llorando cuando las otras niñas se burlaban de sus zapatos gastados. La misma que me juraba que cuando fuera grande me iba a cuidar para siempre. Miguel está de acuerdo conmigo, continuó Elena. Él también piensa que es mejor que mamá no vaya. Ya bastante raro va a ser explicar por qué papá no está. No necesitamos más drama. Miguel, mi bebé, el hijo que cargué en brazos durante sus primeros 2 años porque era muy enfermizo. El mismo al que le pagué la carrera de Derecho y le compré su primer departamento cuando se casó con María. Los dos, mis 2 hijos, habían decidido que yo era una vergüenza. La risa de Elena resonó por toda la casa vacía. Lo mejor es que ni siquiera se va a dar cuenta. Últimamente está tan despistada, tan... ya sabes, mayor. Probablemente ni se acuerde de que hay un matrimonio. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era solo la exclusión. No era solo la vergüenza. Era la subestimación. Pensaban que era una vieja tonta y senil a la que podían manipular a su antojo. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Yo no era la viejita despistada que creían. Era Julieta Morales, la mujer que había convertido un pequeño préstamo de 5.000 pesos en un imperio inmobiliario de 20 propiedades. La misma que había criado a 2 hijos sola después de que su padre muriera, trabajando 18 horas al día para que nunca les faltara nada. Colgué el teléfono con cuidado, como si fuera de cristal. Mi mente ya estaba funcionando a toda velocidad, como en los viejos tiempos cuando tenía que resolver crisis financieras o negociar con constructores que pensaban que podían engañarme por ser mujer.
Había aprendido hacía mucho tiempo que la venganza se sirve fría y que la paciencia es el arma más poderosa que puede tener una mujer inteligente. Me dirigí a mi estudio, ese pequeño santuario lleno de archivadores y contratos que mis hijos siempre habían evitado como si fuera radioactivo. Los papeles aburridos de mamá, solía decir Elena cuando era pequeña. Qué irónico que esos papeles aburridos fueran exactamente lo que había financiado sus lujos durante toda su vida. Encendí la computadora y comencé a revisar todas las transferencias que había hecho en los últimos 5 años. Elena, departamento, de lujo en Polanco, 400.000 pesos. Miguel, casa en Las Lomas, 600.000 pesos. Elena otra vez, coche BMW, 300.000 pesos. Miguel, gastos de la boda con María, 200.000 pesos. Elena, máster en Europa, 500.000 pesos. La lista era interminable. Cada transferencia tenía una justificación dulce y manipuladora. Mamá, es una inversión para mi futuro. Es que María está embarazada y necesitamos más espacio. Solo va a ser un préstamo. Te lo devuelvo en 6 meses. Préstamos que jamás fueron devueltos. Inversiones que solo beneficiaron a ellos. Mientras revisaba los números, recordé perfectamente cómo había comenzado todo. Era 3 años después de la muerte de Roberto, mi esposo. Yo estaba destrozada, perdida, tratando de navegar el mundo sola por primera vez en mi vida. Elena había llegado a casa con lágrimas en los ojos. «Mamá, me ofrecieron una oportunidad increíble de trabajo, pero necesito verme más profesional. ¿Me podrías ayudar con un pequeño préstamo para renovar mi guardarropa?» Pequeño préstamo. 30.000 pesos para ropa. Pero yo había dicho que sí porque verla llorar me destrozaba, porque quería que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Ese había sido mi primer error. Confundir amor con dinero. Después había sido Miguel. Mamá, María y yo queremos empezar una familia, pero este departamento es muy pequeño. ¿Podrías ayudarnos con el enganche? Solo el enganche. El resto lo pagaremos nosotros. Por supuesto, 6 meses después regresaron. Es que las mensualidades están muy altas y María tuvo que dejar de trabajar por el embarazo. Al final terminé pagando toda la casa. El patrón había sido siempre el mismo. Llegaban con una historia triste, una necesidad urgente, una promesa de independencia. Esta es la última vez, mamá. Después de esto ya no te vamos a molestar. Es solo hasta que nos estabilicemos. Mentiras dulces envueltas en besos en la mejilla y abrazos calculados. Pero yo había sido estúpida. Había confundido su necesidad de mi dinero con amor verdadero. Había creído que era una madre generosa cuando en realidad era una cajero automático emocional. Ellos venían, apretaban los botones correctos y yo escupía billetes. La revelación más dolorosa llegó cuando encontré los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que había puesto a sus nombres. Elena había gastado 50.000 pesos el mes pasado. Miguel, 40.000. En restaurantes caros, ropa de diseñador, viajes de fin de semana. Vivían como millonarios con mi dinero, mientras yo seguía comprando mi ropa en el mercado y cocinando, en casa para ahorrar. El teléfono sonó. Era Elena. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Su voz ahora era melosa, cariñosa, completamente diferente a la que había usado una hora antes para hablar de mí como si fuera un estorbo. «Oye, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedes venir a casa mañana? Es sobre el matrimonio». «Por supuesto, mi amor. Voy mañana». Le respondí con la voz más dulce que pude fingir. Pero por dentro, una sonrisa fría se estaba dibujando en mis labios. Sabía exactamente lo que Elena quería discutir conmigo. No era mi presencia en su
boda, sino mi dinero para financiarla. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, revisando cada documento, cada contrato, cada transferencia bancaria. Mi cerebro trabajaba como una máquina calculadora, sumando años de generosidad mal interpretada y amor no correspondido, pero también planeando. Porque si algo había aprendido en mis décadas como empresaria, era que la información es poder, y yo tenía mucha información. Al día siguiente llegué a casa de Elena exactamente a las 10 de la mañana, como habíamos acordado. Llevaba mi vestido más sencillo, el que ella tanto odiaba, y mi bolsa gastada de piel sintética. Quería verme exactamente como la viejita inofensiva que creían que era. Elena me recibió con un abrazo que olía a perfume caro y mentiras. «Mamá, qué bueno que viniste. Siéntate, te hice café». Me sirvió en una de las tazas de porcelana fina que yo le había regalado en su cumpleaños. Parte de un juego que costaba más que el sueldo mensual de una secretaria. Todo en su casa gritaba lujo. Los muebles italianos, el televisor de pantalla gigante, las obras de arte que decoraban las paredes. Mi dinero convertido en objetos para impresionar a desconocidos. «Mira, mamá quería hablarte del matrimonio». Elena se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Ya sabes que Adrián y yo queremos algo muy especial, muy elegante. Su familia es muy distinguida». Ahí estaba otra vez esa palabra. Distinguida. Como si yo fuera un producto de segunda clase que necesitaba esconderse para no arruinar su imagen premium. Asentí con la cabeza, fingiendo la sonrisa boba que esperaba de mí. El problema es que los costos se han disparado mucho más de lo que pensábamos. El salón que queríamos cuesta 200.000 pesos, solo la renta. Luego está la comida, las flores, la música, el fotógrafo. Elena hizo una pausa dramática, como si los números la agobiaran terriblemente. En total estamos hablando de casi 800.000 pesos. 800.000 pesos. Era más dinero del que muchas familias ven en toda su vida. Elena lo decía como si fuera una cantidad razonable para una fiesta de 6 horas. Tomé un sorbo de café y mantuve mi expresión neutra. Adrián ha puesto su parte, por supuesto. Su familia también está contribuyendo. Pero necesitamos... Otra pausa calculada. Necesitamos que tú cubras la diferencia. Son como 400.000 pesos. 400.000 pesos. Dicho así, casualmente, como quien pide prestados 20 pesos para el camión. Elena jugaba con su anillo de compromiso mientras hablaba. Ese gesto nervioso que tenía desde niña cuando mentía. Porque estaba mintiendo. Yo sabía perfectamente que la familia de Adrián no había contribuido con un centavo. Lo sabía porque había investigado. Sé que es mucho dinero, mamá, pero piénsalo como una inversión en mi futuro. Adrián tiene contactos muy importantes. Este matrimonio puede abrir muchas puertas para mi carrera. Además, su voz se volvió melosa, manipuladora. Va a ser el último favor grande que te pida. Después de esto, vamos a ser completamente independientes. La última vez. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? Era como un disco rayado que se repetía cada vez que necesitaban dinero. La última vez que te molesto, mamá. Después de esto ya no necesitaremos nada. Es la última inversión en nuestro futuro. Mentiras que yo había tragado una y otra vez, como una tonta enamorada de la ilusión de ser necesitada. Y mamá. Elena se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con las suyas, perfectamente manicuradas. Sé que no te hemos invitado oficialmente todavía, pero es porque queremos sorprenderte. La verdad es que estamos planeando algo muy íntimo, muy familiar. Solo la gente más cercana, más mentiras.
Yo había visto la lista de invitados tirada en su mesa de centro. 250 personas. Políticos, empresarios, influencers, toda la gente importante que Elena necesitaba para construir su imagen de mujer exitosa. Pero su propia madre no estaba en esa lista. Solo necesito que me confirmes lo del dinero para poder apartar todo. Los proveedores están esperando. Elena apretó mis manos, fingiendo vulnerabilidad. Confío en ti, mamá. Siempre has estado ahí para mí. Siempre había estado ahí. Para pagar sus caprichos, para financiar sus sueños, para limpiar sus desastres financieros. Pero cuando necesitaba apoyo emocional, cuando me sentía sola después de la muerte de Roberto, cuando los domingos se volvían eternos en esta casa vacía, ahí no estaban ellos. Por supuesto, mi amor. Le respondí con la misma sonrisa maternal que había perfeccionado durante años. Tú sabes que siempre voy a apoyarte en todo. Elena suspiró aliviada, como si hubiera estado conteniendo la respiración. No tenía ni idea de que yo ya sabía toda la verdad. Eres la mejor mamá del mundo, me dijo, besándome la mejilla con esos labios que sabían a falsedad. Te prometo que este matrimonio va a ser perfecto. Adrián está tan agradecido contigo siempre. Habla de lo afortunado que es de tener una suegra tan generosa. Adrián, el novio perfecto que jamás había dirigido más de 5 palabras seguidas hacia mí en los 2 años que llevaba saliendo con Elena. El mismo que se ponía incómodo cada vez que yo llegaba a visitarlos, como si mi presencia contaminara el ambiente sofisticado que habían creado. Pero claro, mi dinero no lo contaminaba. Eso sí lo recibían con los brazos abiertos. Cuando salí de casa de Elena, manejé directamente hacia la oficina de Guillermo, mi contador y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban. Guillermo había sido el brazo derecho de Roberto en el negocio, y después de su muerte se había convertido en mi consejero más confiable. Era uno de los pocos hombres que conocía que no me subestimaba por ser mujer. Julieta, qué sorpresa verte por aquí. ¿Todo bien? Guillermo se levantó de su escritorio con una sonrisa genuina, de esas que ya no recibía en casa. Su oficina olía a café y papeles viejos, un aroma que me tranquilizaba porque me recordaba a la época en que Roberto y yo construíamos nuestro imperio juntos. Guillermo, necesito que me hagas un favor muy especial. Quiero revisar exactamente cuánto dinero he transferido a mis hijos en los últimos 5 años. Todo, hasta el último peso. Me senté frente a su escritorio, cruzando las manos sobre mi regazo como la ejecutiva que había sido durante décadas. Guillermo frunció el labio ceño. ¿Estás segura? Esos números pueden ser impactantes. Conocía bien a mi familia. Había sido testigo silencioso de todos sus pedidos de dinero, todas sus emergencias financieras, que invariablemente se convertían en mi responsabilidad. Estoy más que segura. Quiero números exactos, fechas, conceptos, y quiero que me digas cuál es mi situación patrimonial real si dejara de sostenerlos financieramente. Mi voz era firme, empresarial. Hacía años que no me escuchaba hablar así. Guillermo trabajó durante 2 horas, tecleando números, revisando transferencias, calculando totales. Yo me quedé ahí sentada, viendo cómo los años de mi generosidad se convertían en cifras frías y brutales. Cuando terminó, me extendió una hoja con números que me quitaron el aliento. En 5 años, Julieta, has transferido 2.800.000 pesos a Elena y Miguel. Eso sin contar las propiedades que has puesto a su nombre, las tarjetas de crédito que pagas mensualmente y los seguros de vida de los que ellos son beneficiarios. Guillermo me miraba con una mezcla de compasión y admiración. Eres una mujer increíblemente generosa. Generosa. Qué palabra tan bonita para describir.
lo que en realidad había sido mi estupidez sistemática. 2.800.000 pesos. Era más dinero del que la mayoría de la gente gana en toda su vida productiva, y yo se lo había regalado a 2 personas que me consideraban una vergüenza. Ahora dime, Guillermo, si yo cortara completamente el apoyo financiero, ¿cuánto tiempo crees que podrían sostenerse solos? Era una pregunta retórica. Los dos conocíamos la respuesta. Elena gasta más de lo que gana cada mes. Su trabajo como arquitecta le da para vivir modestamente, pero no para el estilo de vida que lleva. Miguel está mejor, pero la hipoteca de la casa, los gastos de María, los lujos... Yo diría que máximo 3 meses antes de que estén en problemas serios. 3 meses. Toda su soberbia, toda su vergüenza hacia mí, toda su independencia supuesta, se derrumbaría en 3 meses, sin mi dinero. Era una información valiosa, pero también devastadora. Había creado 2 monstruos financieros que no sabían vivir sin succionar mi cuenta bancaria. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo. Me serví una copa de vino, el vino caro que Elena me había regalado en mi cumpleaños. Pasado, pagado con mi dinero, por supuesto, y me senté en mi sillón favorito. El mismo sillón donde Roberto solía leerme las noticias financieras en voz alta, donde habíamos planeado cada inversión, cada movimiento estratégico de nuestro negocio. Saqué mi teléfono y marqué el número de Jorge, el hermano de Adrián. Había investigado lo suficiente para saber que él era diplomático, una persona seria y respetable. Si Elena tenía tanta vergüenza de mí, era hora de que conociera exactamente quién era la mujer que estaba financiando el matrimonio de su cuñado. Buenas noches, Jorge. Habla Julieta Morales, la madre de Elena. Disculpe que lo llame tan tarde, pero necesito hablar con usted sobre algo muy importante relacionado con el matrimonio de su hermano. La voz de Jorge sonó sorprendida pero cortés. Por supuesto, señora Morales. Dígame en qué puedo ayudarla. Jorge, necesito aclarar algunas cosas sobre los gastos del matrimonio. Mi hija me ha dicho que su familia está contribuyendo económicamente, pero creo que hay un malentendido. Quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Mi voz sonaba dulce, inocente, como la de una viejita confundida que solo quería evitar problemas. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Señora Morales, me temo que no entiendo. Nosotros no hemos acordado ninguna contribución económica. Adrián nos dijo que usted y Elena tenían todo cubierto. Su voz delataba confusión genuina. Perfecto. Elena había mentido sobre eso también. Oh, qué extraño. Bueno, no se preocupe, Jorge. Yo me haré cargo de todos los gastos, como siempre. Dejé que esa última frase colgara en el aire como una confesión accidental. ¿Como siempre? Jorge ahora sonaba intrigado. Disculpe mi curiosidad, señora Morales, pero ¿usted ha estado financiando a Elena durante mucho tiempo? Ahí estaba mi oportunidad. Bueno, es que una madre hace lo que tiene que hacer por sus hijos, ¿verdad? Elena ha tenido algunos desafíos económicos, su departamento, su coche, sus estudios en Europa. Todo eso lo hemos manejado en familia. Hice una pausa calculada. Pero no se preocupe, tengo suficientes propiedades para cubrir cualquier gasto. Propiedades. Esa palabra siempre captaba la atención de la gente. Jorge era diplomático, conocía el valor de los bienes raíces. Qué generosa es usted, señora. Adrián jamás mencionó que Elena tuviera necesidades económicas. Oh, Elena es muy orgullosa. No le gusta que la gente sepa que depende de su madre. Pero entre nosotros, Jorge, ella no podría mantener su estilo de vida sin mi ayuda. Cada palabra era una bomba de tiempo que Elena no vería venir. Después de colgar, marqué el número de Miguel. Era hora de poner a prueba la lealtad de mi hijo menor.
el que siempre había sido más débil, más manipulable que Elena. Si había alguna posibilidad de que uno de mis hijos fuera salvable, era él. «Hola, mamá. ¿Todo bien?» «Es muy tarde». La voz de Miguel sonaba somnolienta, pero también nerviosa. Probablemente Elena ya le había contado sobre nuestra conversación del dinero. «Miguel, mi amor, necesito hablar contigo sobre algo muy serio. Es sobre el matrimonio de tu hermana». Me acomodé en el sillón, preparándome para la actuación de mi vida. Elena me pidió dinero para la boda, mucho dinero. Pero hay algo que me tiene preocupada. ¿Qué cosa, mamá? Ahora Miguel sonaba completamente despierto. Bueno, es que últimamente he estado pensando mucho en mi futuro, en qué va a pasar conmigo cuando sea más mayor. Ustedes tienen sus propias vidas, sus propias familias. Dejé que mi voz se quebrara ligeramente, como si fuera una confesión dolorosa. Mamá, ¿de qué estás hablando? Tú estás perfectamente bien. Pero podía escuchar la incomodidad en su voz. Miguel sabía exactamente a dónde iba esta conversación. Sí, ahora estoy bien. Pero, ¿qué va a pasar en 5 años? ¿En 10? No quiero ser una carga para ustedes. Hice una pausa dramática. He estado pensando en vender algunas propiedades y mudarme a un lugar más pequeño, algo que pueda manejar sola. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Miguel estaba calculando. Si yo vendía las propiedades, si me mudaba, si me volvía independiente, se acababa su fuente de ingresos extra, las casas que él esperaba heredar, los préstamos que nunca devolvía, el colchón económico que yo representaba. Mamá, no digas esas cosas. Nosotros jamás te vamos a abandonar. Eres parte de nuestra familia. Mentiras dulces, envueltas en pánico mal disimulado. Ay, Miguel, qué bueno escuchar eso. Porque la verdad es que a veces siento que estorbo. Como con lo del matrimonio de Elena. Dejé la frase incompleta, esperando su reacción. ¿Qué pasa con el matrimonio de Elena? Miguel intentaba sonar casual, pero yo conocía esa voz. Era la misma que usaba cuando era niño y había roto algo. Bueno, es que Elena me dijo que van a hacer algo muy íntimo, muy pequeño. Solo la gente más importante. Y yo entiendo, ¿sabes? A mi edad ya no encajo en esas celebraciones elegantes. Mi voz era pura manipulación materna, mezclando resignación con una pizca de martirismo. Miguel tragó saliva audiblemente. «Mamá, yo no sabía que Elena te había dicho eso. Debe haber un malentendido». «No hay malentendido, mi amor». Elena fue muy clara. Dice que la familia de Adrián es muy distinguida, muy refinada. Y yo soy solo una vieja que no sabe comportarse en sociedad. Cada palabra era un puñal directo a su conciencia. «Mamá, eso no es cierto. Tú eres...» Miguel se detuvo. No podía completar la frase sin mentir descaradamente, y los dos lo sabíamos. «Está bien, Miguel. Entiendo perfectamente. Ustedes han crecido, han ascendido socialmente. Es natural que se avergüencen de su madre que viene del mercado». Hice una pausa larga. «Solo espero que cuando me mude y venda todo, ustedes entiendan que fue porque quise darles espacio para brillar sin mi sombra». La línea se quedó en silencio durante casi 1 minuto. Miguel estaba procesando las implicaciones de mis palabras. Si yo me mudaba, si vendía las propiedades, si me volvía independiente, ellos tendrían que aprender a vivir con sus propios recursos. «Mamá, no tomes decisiones precipitadas. Déjame hablar con Elena. Debe haber un malentendido muy grande». La voz de Miguel temblaba ligeramente. Podía escuchar a María de fondo preguntando qué pasaba, su voz aguda y preocupada. «Te prometo que vamos a arreglar esto. No quiero que se peleen por mi culpa, mi amor. Si Elena piensa que es mejor que no vaya,
Respeto su decisión. Al fin y al cabo, es su día especial. Mi voz era pura resignación maternal, pero por dentro sonreía. Miguel estaba entrando en pánico, y eso significaba que mi plan funcionaba. Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarte. Déjame hablar con Elena mañana temprano. No hagas nada hasta que hablemos, ¿sí? Ahora Miguel sonaba desesperado. Está bien, mi amor, pero ya tomé una decisión importante hoy. Le dije a Elena que sí le voy a dar el dinero para su boda. 400.000 pesos. Será mi regalo de despedida antes de simplificar mi vida. La mentira salió de mis labios como miel venenosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel estaba procesando que Elena había pedido 400.000 pesos mientras lo excluía de la conversación. Los hermanos siempre habían competido por mi dinero, pero habían aprendido a coordinarse para maximizar sus ganancias. Esto rompía su alianza. ¿400.000 pesos? ¿Elena te pidió tanto dinero? La voz de Miguel había cambiado. Ahora había una nota de traición en ella. Sí, para el salón, la comida, las flores. Dice que va a ser una boda muy elegante. Supongo que como tú ya estás casado, no necesitas nada, ¿verdad? Otra mentira calculada. Miguel y María siempre estaban pidiendo dinero para algo. Renovaciones, de la casa, vacaciones, el coche nuevo de María. Mamá, nosotros también tenemos gastos. María está embarazada otra vez y vamos a necesitar ampliar la casa. Miguel mordió el anzuelo perfectamente. ¿María está embarazada? ¡Qué noticia tan maravillosa! Fingí sorpresa y alegría, aunque sabía perfectamente que era mentira. María había publicado fotos tomando vino en sus redes sociales la semana pasada. Claro que los voy a ayudar con eso también. Después de todo, ustedes sí me incluyen en sus vidas. Esa última frase fue el golpe final. Miguel entendió perfectamente el mensaje. Elena recibía dinero pero me excluía. Él me incluía pero no recibía nada. Era una ecuación que no le convenía para nada. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Mis hijos estaban acostumbrados a manipularme, pero habían olvidado que yo había sido empresaria mucho antes de ser madre. Conocía todas las tácticas de negociación, todas las estrategias de presión. Al día siguiente, temprano en la mañana, comenzó el show. Elena me llamó histérica a las 7 de la mañana. «Mamá, ¿qué le dijiste a Miguel? Está furioso conmigo. Dice que soy una egoísta, que lo estoy excluyendo de todo». «Buenos días, mi amor. No entiendo por qué está molesto Miguel. Yo solo le conté sobre tu boda, sobre lo bonito que va a ser». Mi voz era la de una viejita inocente que no entiende por qué todos están gritando. «Le dijiste que te pedí 400.000 pesos y que lo estoy excluyendo del matrimonio». Elena estaba perdiendo el control. Algo muy raro en ella. Siempre había sido calculadora, fría. Bueno, es la verdad, ¿no? Tú me pediste ese dinero ayer. Hice una pausa inocente. Y sobre Miguel, bueno, él me preguntó si iba a estar en la boda. Y yo le dije que era solo para gente importante. Pensé que él sabía. Elena maldijo en voz baja. «Mamá, Miguel es mi hermano. Por supuesto que está invitado a mi boda». «Ah, qué bueno saberlo. Entonces cuando dijiste gente importante te referías solo a mí. Entiendo». Mi voz destilaba inocencia herida. «No, quiero decir, mamá, claro que tú eres importante. Es solo que...» Elena se quedó trabada, incapaz de explicar por qué su madre no era lo suficientemente importante para su propia boda. «Tranquila, mi amor, ya entendí el mensaje. Por eso decidí simplificar mi vida.
Ayer hablé con un agente inmobiliario sobre vender algunas propiedades. Si ustedes ya no me necesitan como madre, al menos no voy a ser una carga económica. Dejé que esas palabras penetraran en su cerebro como ácido. ¿Vas a vender propiedades? ¿Cuáles propiedades? La voz de Elena había perdido toda pretensión. Ahora era puro pánico financiero. Bueno, primero la casa de la playa, luego los departamentos del centro. Jorge me dio muy buenos consejos ayer sobre cómo liquidar activos de manera inteligente. Mencioné a Jorge casualmente, como si hubiera sido una conversación de rutina. ¿Hablaste con Jorge, el hermano de Adrián? Ahora Elena sonaba al borde del infarto. Sí, qué muchacho, tan educado. Me explicó que su familia no va a contribuir económicamente con la boda, que Adrián les dijo que tú y yo teníamos todo controlado. Pausa dramática. Me preguntó mucho sobre mis propiedades. Se veía muy impresionado. Elena colgó sin despedirse. Sabía que estaba corriendo a llamar a Adrián, probablemente para preguntarle qué había dicho exactamente a su familia sobre la situación económica de los Morales. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no paró de sonar. Era como ver caer las fichas de dominó una por una. Primero llamó Miguel, tratando de convencerme de que fuera a almorzar con él y María para aclarar las cosas. Después Elena, con una voz extrañamente dulce, invitándome a tomar café para planear juntas los detalles de la boda. Luego Miguel otra vez, ofreciéndose a llevarme al doctor porque últimamente me escuchaba muy estresada. Pero la llamada más reveladora llegó el jueves por la noche. Era Juana, mi nieta de 16 años, la hija de Miguel y María. Su voz sonaba diferente, más madura que de costumbre. Abuela, ¿puedo ir a verte mañana después del colegio? Necesito hablar contigo. Juana siempre había sido especial, la única de la familia que parecía heredar mi instinto para los negocios y mi capacidad de ver a través de las mentiras. Por supuesto, mi amor. Ven cuando quieras. Juana era mi debilidad, la única persona en esta familia que me amaba sin condiciones económicas. Al día siguiente, Juana llegó a mi casa con su uniforme escolar y una expresión seria que me recordó a mí misma a su edad. Se sentó en la cocina, rechazó el jugo que le ofrecí y fue directa al grano. Abuela, papá y mamá han estado hablando mucho sobre ti últimamente, discutiendo en voz baja, cerrando conversaciones cuando entro al cuarto. Juana tenía los ojos de Roberto, esos ojos que no se perdían ningún detalle. Mamá está obsesionada con revisar sus cuentas bancarias y papá se ve súper estresado. ¿Y tú qué piensas de todo eso, mi amor? Le pregunté, genuinamente curiosa por la perspectiva de la única persona honesta en esta familia. Pienso que están asustados de que dejes de mantenerlos. Juana me miró directamente a los ojos. Y pienso que ya era hora. Sus palabras me impactaron más que todas las llamadas desesperadas de sus padres. Aquí estaba una adolescente de 16 años que entendía perfectamente la dinámica tóxica que había estado alimentando durante años. Abuela, yo he estado observando esta familia toda mi vida. He visto cómo papá y la tía Elena te piden dinero constantemente, cómo mamá planea compras caras justo antes de visitarte, cómo todos actúan de forma diferente cuando necesitan algo. Juana hablaba con una madurez que me partía el corazón. Y también he visto cómo tú les das todo sin pedir nada a cambio. Es lo que hace una madre, Juana. Una abuela. Intenté justificar décadas de comportamiento que ya sabía que estaba mal. No, abuela. Una madre enseña a sus hijos a ser independientes. Una abuela los ama, pero no los convierte en parásitos. Juana tomó mis manos entre las suyas. Mamá me dijo ayer que si tú vendes las propiedades,
Vamos a tener que mudarnos a un lugar más pequeño, como si fuera una tragedia que tuviéramos que vivir con el dinero que gana papá. La honestidad brutal de Juana me dejó sin palabras. Había criado a 2 hijos que no sabían el valor del dinero porque nunca tuvieron que ganárselo. Y ahora estaban criando a sus propios hijos con la misma mentalidad de derecho y dependencia. Juana, ¿tú sabías que Elena no me invitó a su boda? Le pregunté, necesitando saber hasta dónde llegaba la conspiración familiar. Juana asintió tristemente. Mamá me lo contó como si fuera algo normal. Dijo que la tía Elena quería una boda elegante y que tú no ibas a encajar. Yo le pregunté cómo podía excluir a su propia madre y ella me dijo que no entendía porque era muy joven. Juana apretó mis manos. Pero yo sí entiendo, abuela. Entiendo que están avergonzados de ti porque eres real, porque trabajaste duro, porque no finges ser algo que no eres. En ese momento, viendo a mi nieta defender mi dignidad cuando mis propios hijos la pisoteaban, tomé la decisión final. Juana era la única que merecía mi herencia, la única que había heredado mis valores reales. Juana, necesito que me ayudes con algo muy importante, pero va a requerir que mantengas algunos secretos, incluso de tus padres. Mi voz se había vuelto conspirativa, empresarial. ¿Qué necesitas, abuela? Juana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad. Necesito que me ayudes a organizar una reunión familiar. Quiero que todos estén presentes el sábado por la noche. Diles que tengo algo muy importante que anunciar sobre mi futuro. Sonreí con una frialdad que no había sentido en años. Y necesito que traigas tu teléfono para grabar todo lo que va a pasar. Juana me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Abuela, ¿qué estás planeando? Justicia, mi amor. Después de 64 años de vida, finalmente, voy a servir un plato de justicia bien fría. Tomé las manos de mi nieta entre las mías. Y tú vas a ser testigo de cómo una mujer recupera su dignidad. Esa noche, después de que Juana se fuera, me senté en mi estudio y terminé de preparar todos los documentos. Transferencias bancarias, estados de cuenta, capturas de pantalla de conversaciones, grabaciones de llamadas. Todo meticulosamente, organizado en carpetas que llevaban el nombre de cada uno de mis hijos. El sábado sería el día en que la familia Morales entendería finalmente quién había estado controlando el dinero todo este tiempo. El sábado por la noche llegaron todos a mi casa exactamente a las 8, como había pedido. Elena llegó primera, elegante y nerviosa, cargando un ramo de flores caras que probablemente había comprado con mi dinero. Miguel y María llegaron 5 minutos después, con Juana caminando detrás de ellos, el teléfono discretamente listo en su bolsillo. Mamá, qué bueno que nos hayas reunido. Hacía mucho que no teníamos una cena familiar, dijo Elena, besándome la mejilla con esos labios que sabían a mentiras ensayadas. Sí, necesitaba hablar con todos ustedes sobre algunas decisiones importantes que he tomado, respondí, indicándoles que se sentaran en la sala. Había preparado café y galletas, como en los viejos tiempos cuando realmente éramos una familia. María se acomodó en el sofá, revisando su teléfono constantemente. Miguel no paraba de tocar su reloj, nervioso. Elena sonreía demasiado, esa sonrisa forzada que usaba cuando quería algo. Solo Juana parecía tranquila, sentada en el sillón del rincón, observando todo con esos ojos inteligentes que no se perdían ningún detalle. Bueno, como saben, últimamente es que he estado reflexionando mucho sobre mi futuro, sobre qué va a pasar conmigo cuando sea más mayor. Comencé, sirviendo el café en las tazas que Elena había elegido para mí el año pasado. Y también he estado pensando en ustedes, en sus vidas,
en todo lo que han logrado. Elena se inclinó hacia adelante. Mamá, tú estás perfectamente bien. No necesitas preocuparte por esas cosas todavía. Claro que sí, Elena. A mi edad hay que ser realista. Tomé un sorbo de café, saboreando el momento. Por eso he tomado algunas decisiones muy importantes sobre mi patrimonio. El silencio en la sala se volvió espeso. Miguel dejó de tocar su reloj. María levantó la vista de su teléfono. Elena mantuvo su sonrisa, pero vi cómo se tensaban los músculos de su cuello. Primero, quiero contarles sobre una conversación muy interesante que tuve con Jorge, el hermano de Adrián. Dirigí mi mirada hacia Elena, que se puso pálida instantáneamente. Resulta que él no tenía idea de que ustedes esperaban contribución económica de su familia para la boda. Mamá, eso fue un malentendido. Elena empezó a hablar, pero yo levanté la mano para silenciarla. Déjame terminar, mi amor. Jorge se mostró muy interesado cuando le conté sobre todas las propiedades que poseo, sobre cómo he estado financiando a mi familia durante años. Sonreí dulcemente. Le pareció muy generoso de mi parte mantener a hijos adultos que tienen carreras profesionales. Miguel se aclaró la garganta. Mamá, nosotros no somos mantenidos. Tenemos trabajos, ganancias propias. ¿En serio, Miguel? Saqué la primera carpeta de documentos que tenía preparada. Según mis registros, en los últimos 5 años te he transferido 1.200.000 pesos. Tu salario como abogado es de 40.000 pesos mensuales. Sin mi ayuda no podrías ni pagar la hipoteca de tu casa. Miguel se quedó mudo. María lo miró con una expresión que mezclaba pánico con reproche. Era obvio que ella no conocía las cifras exactas de su dependencia económica. ¿Y tú, Elena? Saqué la segunda carpeta. En el mismo periodo has recibido 1.600.000 pesos. Tu trabajo como arquitecta te da para vivir modestamente, pero no para el departamento, en Polanco, ni para el BMW, ni para los viajes a Europa. Elena intentó mantener su compostura. Mamá, esos fueron préstamos, inversiones en nuestro futuro. ¿Préstamos? Me reí, pero no era una risa alegre. Elena, muéstrame un solo documento donde se establezcan términos de devolución. Un solo papel donde reconozcas que me debes dinero. Silencio total. Porque no existían esos documentos. Nunca habían tenido la intención de devolverme nada. Pero lo más interesante, continué, es que durante todos estos años en que les he dado millones de pesos, ustedes han decidido que yo no soy lo suficientemente buena para estar en sus vidas importantes. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de Elena hablando sobre el matrimonio. Su propia voz llenó la sala. Claro que no voy a invitar a mi madre. Imagínate qué vergüenza va a causar delante de la familia de Adrián. Elena se puso de pie como si la hubieran electrocutado. Mamá, ¿tú grabaste esa conversación? Yo no grabé nada, Elena. Simplemente olvidaste colgar el teléfono cuando hablabas con María. Mentí con una tranquilidad helada. Durante 20 minutos escuché cómo hablabas de mí como si fuera un estorbo vergonzoso. Miguel intentó mediar. Elena, ¿es cierto eso? ¿En serio dijiste esas cosas? No es lo que parece. Estaba estresada, preocupada por la boda. Elena tartamudeaba, perdiendo toda su elegancia estudiada. Estabas preocupada por quedar mal con la familia de tu novio. Una familia que, por cierto, no está contribuyendo ni un peso para tu boda de 800.000 pesos. Mi voz se había vuelto cortante, empresarial. Una boda que yo voy a financiar completamente, pero a la que no estoy invitada. María finalmente habló, con una voz pequeña y nerviosa. Suegra, debe haber una explicación. La explicación es muy simple, María.
Mis hijos han vivido como millonarios con mi dinero, pero se avergüenzan de la mujer que trabaja para dárselos. Me puse de pie, sintiendo una energía que no había experimentado en años. Por eso he tomado decisiones definitivas sobre mi futuro y el de ustedes. Efectivo inmediatamente. Todas las tarjetas de crédito que están a su nombre quedan canceladas. Todas las transferencias mensuales se suspenden permanentemente. Todas las propiedades que están a sus nombres regresan a mi control legal. Mi voz era firme como el acero. Cada palabra calculada para máximo impacto. Elena saltó de su asiento. «Mamá, no puedes hacer eso. Tengo compromisos, pagos programados». «Claro que puedo, Elena. Son mis tarjetas, mi dinero, mis propiedades. Solo las puse a su nombre por conveniencia fiscal, pero legalmente siguen siendo mías». Saqué una carpeta llena de documentos legales. Guillermo ya preparó toda la documentación. Mañana lunes entrará en vigor. Miguel se veía devastado. «Mamá, nosotros tenemos una hipoteca, gastos de Juana, la vida que hemos construido. La vida que yo les construí, Miguel. Con mi trabajo, mi dinero, mi sacrificio». Me dirigí hacia él con una calma helada. «Y ahora van a aprender a construir su propia vida con sus propios recursos». María estaba llorando silenciosamente. Elena caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Miguel tenía la cabeza entre las manos. Solo Juana permanecía serena, grabando todo discretamente. «Esto es chantaje emocional», gritó Elena. «Nos estás castigando por una conversación privada. ¿Chantaje emocional?» Mi risa salió fría y cortante. «Elena, tú planeas casarte con mi dinero en una fiesta a la que no estoy invitada, y yo soy la chantajista. Adrián va a cancelar todo. Su familia va a pensar que somos unos estafadores». Elena estaba perdiendo completamente el control. Tal vez deberías haberlo pensado antes de llamarme vergüenza delante de esa misma familia. Me senté tranquilamente, disfrutando verla desmoronarse. «Pero no te preocupes, Elena. Tengo una propuesta». Todos me miraron con esperanza desesperada. «Pueden quedarse con el dinero para la boda. Los 400.000 pesos que pediste, pero con una condición. Me siento en la mesa principal. Me presentas orgullosamente como tu madre trabajadora que financió toda tu educación y le agradeces públicamente a la mujer que hizo posible tu vida de lujo». Elena palideció. «No puedo hacer eso. La familia de Adrián». «Entonces no hay dinero, y sin dinero no hay boda». Me encogí de hombros. «Tú decides qué es más importante, tu imagen falsa o tu matrimonio». Miguel intentó una última súplica. «Mamá, piénsalo bien. Somos tu familia, tus únicos hijos. Mis únicos hijos que se avergüenzan de mí, que me mienten, que me usan como cajero automático». Me puse de pie y caminé hacia Juana. «Pero no soy completamente cruel. Juana no tiene culpa de tener padres parásitos». Puse mi mano en el hombro de mi nieta. «Juana, tú sigues siendo mi beneficiaria universal. Cuando yo muera, todo será tuyo. Pero cuando cumplas 18, también tendrás acceso a un fondo educativo que he creado específicamente para ti». Juana me abrazó fuertemente. «Gracias, abuela, pero yo solo quiero que seas feliz». «Voy a ser feliz, mi amor, por primera vez en años». Miré a mis hijos, que me observaban con una mezcla de shock y desesperación. «Me mudo la próxima semana. Compré un departamento precioso en Cuernavaca, cerca del lago. Juana puede visitarme cuando quiera». «¿Te mudas?» Miguel se veía perdido. «¿Y esta casa?» «La vendo. Ya tengo comprador». Sonreí con satisfacción genuina.
Un matrimonio joven que la va a convertir en un hogar lleno de amor verdadero. Elena se desplomó en el sofá. «Mamá, no puedes destruir nuestra familia así». «Yo no destruí nada, Elena. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que mi dinero era más valioso que mi presencia». Me dirigí hacia la puerta. «La reunión terminó. Tienen hasta el miércoles para recoger sus cosas de mi casa». 3 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo departamento, tomando café mientras veía el amanecer sobre el lago. Juana venía a visitarme cada fin de semana, contándome sobre sus planes universitarios, sus sueños de estudiar administración de empresas. Era la única que había heredado mi espíritu emprendedor. Elena canceló la boda. Adrián la dejó cuando se enteró de toda la verdad sobre su situación económica. Miguel y María tuvieron que vender la casa y mudarse a un departamento pequeño. Los dos consiguieron trabajos de medio tiempo para sobrevivir. Nunca me pidieron perdón. Nunca reconocieron su error. Pero tampoco volvieron a pedirme dinero. Yo encontré la paz en el silencio, en las mañanas junto al lago, en las tardes leyendo libros que durante años no tuve tiempo de disfrutar, en las noches planeando el futuro empresarial de Juana. Había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero no se compra con dinero y que la dignidad no tiene precio. Mis hijos eligieron el dinero sobre el amor. Yo elegí mi paz sobre su parasitismo y nunca, jamás, volví atrás. 2 años después de aquella noche que cambió todo, recibí una llamada inesperada. Era un martes por la tarde. Estaba regando mis plantas en la terraza cuando sonó el teléfono. El nombre que apareció en la pantalla me sorprendió. Miguel. «Hola, mamá». Su voz sonaba diferente, más madura, cansada. «Sé que no tengo derecho a llamarte después de tanto tiempo, pero necesitaba hablar contigo». Me senté en mi silla favorita, esa que había comprado con mis propios ahorros, sin pedirle opinión a nadie. «Dime, Miguel». «Mamá, María y yo nos estamos divorciando». Su voz se quebró ligeramente. «Resulta que cuando se acabó tu dinero, ella se dio cuenta de que no amaba al hombre que realmente soy, sino al estilo de vida que tú nos dabas. No sentí ni satisfacción ni tristeza, solo una especie de inevitabilidad cósmica. Lo siento, Miguel». «No lo sientes, mamá, y tienes razón en no sentirlo». Miguel hizo una pausa larga. «Estos 2 años han sido los más duros de mi vida, pero también los más honestos. Por primera vez en décadas tuve que enfrentar quién soy realmente sin tu dinero como escudo». Escuché el ruido de fondo de una cafetería. Miguel estaba en algún lugar público, probablemente reuniendo valor para esta llamada durante horas. «¿Y quién eres, Miguel?», le pregunté con curiosidad genuina. «Soy un abogado mediocre que durante años se sintió titulado al dinero de su madre. Soy un padre que le enseñó a su hija que el dinero se pide, no se gana. Soy un hombre que se avergonzó de la mujer más trabajadora que conoce». Su voz temblaba. «Soy un cobarde que dejó que su hermana te maltratara porque me convenía económicamente». Sus palabras eran como cuchillos, pero cuchillos que finalmente cortaban en la dirección correcta. «Mamá, no te llamo para pedirte dinero. No te llamo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te llamo para decirte que finalmente entiendo lo que nos hiciste». Miguel respiró profundamente. «Nos obligaste a crecer». Me quedé callada, procesando sus palabras. Afuera, una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano alrededor del lago. Llevaban 2 años viéndolos hacer la misma caminata todas las tardes, y siempre me preguntaba si así se veía el amor verdadero. «Miguel, ¿cómo está Juana?». Era la pregunta que realmente me importaba. «Juana está increíble».
Sacó promedio de 10 este semestre. Consiguió un trabajo de medio tiempo en un despacho contable. Dice que quiere aprender el valor del dinero antes de heredar el tuyo. Miguel se rió, pero no era una risa amarga. Es idéntica a ti, mamá. Tiene esa determinación, esa inteligencia para los negocios. ¿Y Elena? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Elena... Miguel suspiró. Elena está trabajando en una firma pequeña de arquitectura. Vive en un departamento modesto. Maneja un coche usado. Se ve real por primera vez en años. Pero también está furiosa. Furiosa contigo. Furiosa conmigo. Furiosa con el mundo. Furiosa ¿por qué? Porque descubrió que todos los contactos importantes que creía tener eran en realidad contactos de tu dinero. Cuando se acabaron las cenas caras y los regalos costosos, también se acabaron las amistades falsas. Miguel hizo una pausa. Adrián se casó con una heredera 6 meses después de dejarla. Me levanté de mi silla y caminé hacia la barandilla de la terraza. El sol empezaba a ponerse, pintando el lago de dorado. Era un espectáculo que nunca me cansaba de ver. Miguel, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque quiero que sepas que tu plan funcionó. Nos rompiste para reconstruirnos. Y aunque Elena todavía no lo entiende, yo sí. Su voz se había vuelto firme. Quiero que sepas que estoy aprendiendo a ser un mejor hombre. ¿Y María? ¿Cómo está manejando el divorcio? Miguel se rió amargamente. María ya tiene nuevo novio, un empresario mayor que la mantiene igual que yo la mantenía con tu dinero. Algunos nunca aprenden. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo veía el atardecer. Él probablemente mirando su café frío en alguna cafetería anónima. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Miguel respiró profundamente. El día que cumpliste 66 años, Juana me preguntó por qué no te llamábamos para felicitarte. No supe qué responderle. Mi cumpleaños había pasado en silencio, solo con Juana, que vino a visitarme con un pastel casero y una tarjeta hecha a mano. Había sido perfecto. ¿No necesitaba llamadas, Miguel? Sí, las necesitabas, mamá. Y nosotros necesitábamos hacerlas, pero éramos demasiado orgullosos, demasiado heridos en nuestro ego para admitir que te extrañábamos. Miguel se quedó callado un momento. Te extrañaba no como cajero automático, sino como madre. Sentí algo húmedo en mis mejillas y me di cuenta de que estaba llorando. No de tristeza, sino de algo más complejo. Tal vez alivio. Tal vez esperanza. Miguel, ¿qué esperas de esta llamada? Nada, mamá. Absolutamente nada. Solo quería que supieras que el hombre que criaste todavía existe, debajo de toda la basura que acumulé encima. Su voz se quebró otra vez. Y quería que supieras que estoy orgulloso de ser hijo de Julieta Morales, la mujer que construyó un imperio con sus propias manos. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, viendo cómo las últimas luces del día se desvanecían sobre el agua. Por primera vez en 2 años, sentí algo parecido a la esperanza sobre mi familia. Tal vez el amor verdadero no se compra con dinero, pero a veces se encuentra en el silencio que queda cuando el dinero se acaba.